Mi nombre es Antonia. Tengo 78 años. He vivido casi toda mi vida en la misma casa, en Cáceres, una ciudad antigua de España. Me quedé viuda a los 42 años. Crié sola a mi único hijo. Nunca he sido de quejarme de la vida ni de pedirle nada a nadie. Trabajé como costurera durante más de 30 años. Ahorré lo que pude. La casa donde vivía la compré con el dinero de cada hora que pasé con dolor de espalda, cosiendo ropa para gente rica que nunca me miró a la cara. Fue el único bien que conseguí asegurar para mí y para mi hijo. Me aseguré de que todo estuviera en regla. Escritura a mi nombre, impuestos pagados, recibos guardados en carpetas, todo ordenado por años. La casa tenía 2 plantas. Arriba vivía yo. Abajo lo alquilaba a una peluquera que llevaba allí casi 9 años. Una mujer honesta. Pagaba puntualmente. Cuidaba bien el espacio. Nunca me dio problemas. El dinero del alquiler me ayudaba a comprar medicinas, hacer la compra del mes y pagar el gas. No sobraba mucho, pero era suficiente para vivir tranquila. Nunca pensé en vender. Era lo único que tenía para llamar mío. El problema empezó cuando mi hijo se casó. Se llama Luis. Fue a estudiar fuera. Hizo un curso técnico en electricidad. Trabajó unos años en otra provincia y volvió a Cáceres cuando conoció a la chica con la que se casó. Se llama Clara. Al principio parecía simpática. Tenía 28 años. Hablaba bajo. Vestía con ropa elegante. Decía que le caía bien. Cuando vinieron a visitarme después de la boda, me contaron que tenían dificultades para alquilar un piso y me preguntaron si podían quedarse unos meses conmigo, hasta que se organizaran. Lo pensé mucho. La casa era grande y no quería ver a mi hijo durmiendo en una pensión. Les dejé quedarse. Subí mis cosas al cuarto del fondo y les cedí el dormitorio más grande. Quedamos en que las comidas se harían en horarios libres. Cada uno se ocuparía de lo suyo. Los 2 primeros meses, nada raro pasó. Clara me ayudaba con la limpieza de la casa. Luis salía temprano a trabajar. Volvía agotado por la noche. A veces cenaba conmigo. De vez en cuando ella hacía sopa y me ofrecía un plato. Nunca pedí nada. Me mantuve en mi sitio, como siempre he hecho. Pero los cambios empezaron poco a poco. Clara comenzó a quitar mi ropa del tendedero para colgar la suya, sin avisar. Luego cambió los tarros de la cocina de sitio, diciendo que era más práctico. Un día fui a usar la cocina de gas y estaba desconectada. Cuando pregunté, dijo que prefería usar la eléctrica, que la otra estorbaba. En el baño cambió la cortina, el jabonero, los trapos. Tiró una alfombra que era mía desde hacía años. Cuando la busqué dijo que estaba muy vieja y que pensó que no me importaría. Empecé a darme cuenta de que cada rincón de la casa iba cambiando poco a poco, sin mi permiso. Luis parecía no notarlo. Pasaba el día fuera, llegaba cansado, cenaba rápido y se iba a dormir. Cuando le comentaba algo, decía que estaba exagerando, que Clara solo quería ayudar. Empecé a callarme. Evitaba salir de mi cuarto cuando ella estaba en la cocina. Lavaba mi ropa en el lavadero del patio para no usar la lavadora. Comía en mi rincón, con mi plato y mis cubiertos. Nadie me obligó a hacer eso. Lo hice para evitar roces, hasta que pasó algo que complicó mucho mi rutina. Una tarde de martes, resbalé en el baño y me golpeé la pierna con fuerza contra el borde del váter. El impacto me hizo caer de lado. No me rompí nada, pero me costaba levantarme. Me salieron moratones en la cadera y el muslo. Caminar se volvió difícil. Mis movimientos quedaron limitados. Necesité ayuda unos días. Le pedí a Luis que comprara un antiinflamatorio. Lo compró. Clara fue a la farmacia por unas vendas. Los 2 primeros días, incluso me prepararon comida. Pero después, todo cambió. Empecé a escuchar conversaciones en el pasillo cuando creían que estaba dormida. Clara se quejaba del trabajo extra. Decía que no se había casado para cuidar de una anciana. Se quejaba de que la casa estaba desorganizada, que no tenía paz. Luis le pedía calma, pero hablaba bajo. Nunca la contradecía. Yo fingía no escuchar. Prefería no reaccionar. Una mañana, fui al lavadero a tender la ropa. Mi cesta había desaparecido.
Encontré mis trapos tirados en el suelo, húmedos. Los tendederos estaban ocupados con ropa de ellos. Esperé un rato. Luego colgué lo que pude. Al entrar, Clara estaba en el salón y me dijo que podía tender en el baño, que el patio ahora era para la ropa de trabajo. Le dije que ese espacio siempre había sido mío. Se rió. Dijo que la casa tenía que adaptarse a las nuevas rutinas. A partir de ahí, mi presencia se volvió incómoda. Empecé a notar que mi comida en la nevera disminuía. Mis tarros desaparecían. Un día volví del mercado y no había sitio para guardar las verduras. Clara había ocupado todo el espacio con tarteras. Recogí mis cosas y las llevé a mi cuarto. Compré una nevera portátil con hielo para guardar mis frutas. No me quejé, solo me alejé más. Lo peor aún estaba por llegar. No lo sabía, pero tenían un plan que no me incluía. Y todo empezó a quedar más claro el día que recibí una visita inesperada. La visita que recibí esa mañana fue la madre de Clara. Se llamaba Eugenia. Nunca había venido a mi casa antes. Ni cuando se casaron, ni cuando nació el primer nieto que tuvieron con otra familia. Llegó con una bolsa grande, llena de ropa y zapatos, diciendo que venía a pasar unos días, porque tenía un curso de ventas en Cáceres. No me preguntó nada. Entró diciendo que el cuarto de delante estaba bien y que solo necesitaba un sitio limpio para dormir. Miré a Luis. Él apartó la mirada. Clara, como siempre, tomó la palabra. Dijo que su madre era muy tranquila, que no hacía ruido y que no molestaría. No lo autoricé, pero tampoco lo prohibí. Solo dije que esperaba que fuera por poco tiempo. Esa misma tarde me di cuenta de que la televisión del salón ya estaba ocupada por ella. Cambiaba de canal sin parar, con el volumen alto. Tomaba café usando mis tazas, mis cucharas. Al día siguiente puso un mantel nuevo sin consultarme y dijo que el antiguo estaba manchado. Noté que se movía por la casa como si fuera la dueña. Dormía hasta tarde y dejaba el baño con toallas en el suelo. Cuando hablé con Clara al respecto, me respondió que su madre ya tenía una edad y que debía entenderla. Luis seguía saliendo temprano y volviendo tarde. Cuando le decía algo, me contestaba que eran cosas de mi cabeza, que estaba exagerando. Empecé a evitar cualquier conversación con los tres. Preferí quedarme en mi cuarto, saliendo solo cuando era necesario. Hasta la peluquera de abajo vino a preguntarme si todo estaba bien. Dijo que me veía más callada, más retraída. Sonreí y le dije que todo estaba bajo control, pero no lo estaba. La semana siguiente, Eugenia empezó a traer cajas y más cajas a la casa. Ropa, utensilios, electrodomésticos de cocina. Dijo que estaba montando un pequeño negocio online y que necesitaba espacio. Preguntó si podía usar el cuarto del fondo como almacén temporal. Cuando le dije que ese cuarto era donde guardaba mis cajas con documentos y telas antiguas, me interrumpió y dijo que entonces lo compartiríamos. Al día siguiente mis cajas estaban apiladas en el pasillo. El cuarto ya estaba lleno de sus cosas. Me di cuenta de que Clara y su madre hablaban siempre en privado. Susurraban cerca de la cocina, intercambiaban miradas cuando pasaba. Un día las oí hablar sobre la peluquería de abajo. Dijeron que ese local era ideal, que podrían montar algo más moderno allí. Clara llegó a decir, si mi madre pusiera un negocio abajo, lo resolveríamos todo en un solo sitio. Estaban planeando usar la planta baja, aunque la inquilina pagaba puntualmente y tenía contrato en vigor. Me puse en alerta. 2 días después, recibí una nota de la inquilina pidiendo hablar. Me contó que Clara había bajado para avisarle que el contrato de alquiler se terminaría porque la familia necesitaba el espacio. La chica estaba asustada. Me preguntó si yo estaba al tanto. Le dije que no había autorizado nada y que lo comprobaría. Cuando pregunté a Luis, me dijo que la idea era aprovechar mejor el espacio de la casa. Clara, con tono firme, dijo que era una oportunidad para todos y que la peluquería ya estaba anticuada. Respondí que el contrato era válido, que nadie podía echarla. Clara dijo que si quería mantener ese alquiler, tendría que asumir las consecuencias sola. Esa noche, cené sola. Fui a la nevera y vi que mis alimentos estaban arrinconados. Las baldas estaban ocupadas con cosas de Eugenia.
En la encimera, cajas de productos de belleza, botellas, tarros y un trapo húmedo. Lavé mi plato, subí y comí en mi cuarto. No quería discutir más. El domingo siguiente fui al patio y vi que habían instalado una estructura nueva de hierro, con perchas y barras. Cuando pregunté qué era, Eugenia respondió con naturalidad que se estaba preparando para abrir la tienda en la planta baja. Le dije que no había autorizado nada. Se rió y dijo: «Debería estar orgullosa. Su casa está evolucionando». Clara añadió que me estaba apegando demasiado a cosas antiguas, que el mundo cambia y que debía adaptarme. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué mis documentos, revisé la escritura de la casa, comprobé cada página. Todo seguía a mi nombre. Pasé esa noche en alerta. Decidí que, a partir de ese momento, registraría todo lo que pasara. A la mañana siguiente, cuando fui a salir, me di cuenta de que mi manojo de llaves había desaparecido. Pregunté por él. Nadie respondió. Fui a la puerta principal y probé con la copia de repuesto. El bombín de la cerradura había sido cambiado. Hablé con Luis. Dijo que era por seguridad, que ahora la madre de Clara dormía allí y que era mejor controlar quién entraba. Cuando pedí una copia nueva, dijo que aún no la tenían. Me dijo que estuviera tranquila. ¿Tranquila? Estaba encerrada en mi propia casa y nadie lo veía como algo extraño. Me quedé callada, pero empecé a guardar todo en una bolsa pequeña. Documentos, DNI, escritura de la casa, facturas pagadas. Si pensaban que estaba distraída, se equivocaban. Sabía exactamente qué estaban haciendo y también sabía que no lo iba a aceptar en silencio. Esa semana noté que intentaban sacarme de la casa poco a poco. Todo se hacía sin gritos, sin peleas, pero con gestos muy claros. Clara dejó de mirarme a los ojos. Eugenia ya paseaba por la casa como si fuera suya. Luis seguía callado, fingiendo que no pasaba nada. Cuando decía algo, respondía con frases hechas, diciéndome que debía confiar más y preocuparme menos. Empecé a ser excluida de las comidas. Antes, al menos dejaban un plato preparado. Ahora, cuando bajaba, las ollas estaban vacías, los platos lavados, la mesa limpia. Un día llegué a la cocina y había un papel pegado en la nevera con la frase: «Cada uno se ocupa de lo suyo». Entendí que iba dirigido a mí. No querían que participara en nada. Cogí mi bolsa, fui al mercado y compré comida para mí. Lo preparé todo en mi rincón, sin usar sus utensilios. Esa misma tarde, intenté entrar al cuarto del fondo, donde antes guardaba mis cajas. La llave ya no funcionaba. Habían cambiado la cerradura. Pregunté a Clara qué había pasado. Respondió que necesitaban más seguridad porque allí había productos valiosos. Le dije que ese cuarto siempre había sido mío. Me contestó que ahora todo se estaba reorganizando y que el espacio ya no era exclusivo de nadie. Luis, una vez más, se quedó callado. Dijo solo que estaba creando problemas sin motivo. Subí a mi cuarto, me senté en la cama y respiré hondo. Sabía que me estaban echando. Querían tomar la casa entera y poco a poco estaban borrando mi presencia. Cambiaron los objetos, escondieron mis cosas, me apartaron de las tareas, de las decisiones, de las comidas, pero la casa seguía siendo mía y no iba a salir por mi cuenta. 2 días después, oí pasos fuertes en el salón por la noche. Cuando abrí la puerta de mi cuarto vi a Luis cargando bolsas grandes con cables, luces y equipos de grabación. Clara ayudaba. Pregunté qué era eso. Respondieron que iban a empezar a hacer transmisiones de ventas por Internet y que transformarían el salón principal en un estudio. Dije que ese era el salón de la casa, no un almacén comercial. Eugenia salió del cuarto riendo y dijo que ahora era así, que el mundo había cambiado y que debía entender que o me adaptaba o estorbaba. Al día siguiente, la peluquera de abajo subió para avisarme que había recibido un ultimátum. Le habían dado 15 días para irse. Clara le entregó una carta informal, sin mi firma, diciendo que el alquiler se terminaba. La chica no sabía qué hacer. Le mostré el contrato firmado y le dije que era válido. Le pedí que no entregara la llave. Dije que lo resolvería. Volví a casa, busqué a Luis y pedí explicaciones.
Solo dijo que intentaban mejorar la situación económica de la casa. Le dije que esa casa no era un negocio. Era mi hogar, mi espacio, mi vida entera. Respondió que era egoísta por impedir el crecimiento de la familia. Empecé a salir de casa solo para ir al mercado o a la farmacia. El resto del tiempo me quedaba en mi cuarto. Allí organicé todos los documentos de la casa. Escritura, plano aprobado por el ayuntamiento, comprobantes de pago del IBI, facturas de luz y agua, notas de reformas, recibos antiguos de la compra de los muebles. Lo guardé todo en una carpeta y lo metí en una maleta pequeña con ruedas. Si tenía que salir, me lo llevaría conmigo. Una mañana, al volver de la panadería, encontré mi maleta fuera de lugar. Estaba apoyada en la pared del salón, abierta. Faltaban documentos. Fui directamente a Clara y pregunté si habían tocado mi maleta. Respondió que debía ser un error, que alguien habría tropezado con ella. Dije que faltaban papeles importantes. Me dijo que estaba olvidando cosas, que mi memoria estaba fallando, que nadie tocaría documentos sin motivo. Llamé a Luis. Se puso nervioso. Dijo que estaba creando conflictos sin razón, que estaba empezando a complicar la convivencia de todos. Ese día comí con la puerta cerrada con llave. Me senté en la cama y anoté todo lo que había pasado hasta entonces, punto por punto. Hice una lista con fechas y hechos. La guardé en un sobre. Ya no confiaba en nadie de esa casa. Eugenia seguía ocupando la planta baja con cajas, maniquíes y equipos. Clara hablaba por teléfono todo el tiempo, cerrando ventas. Luis solo llegaba para dormir. A finales de semana recibí una llamada de la administración de la comunidad informándome que se había solicitado un cambio en el registro del inmueble. Querían pasar los datos de correspondencia al nombre de Luis. Lo rechacé de inmediato. Pedí que no se modificara nada sin mi presencia. La chica de la oficina se extrañó. Dijo que Clara había asegurado que yo lo había autorizado verbalmente. Lo negué. Pedí una reunión presencial con un representante. La fijé para el día siguiente. No dije nada en casa. La mañana de la reunión me arreglé. Cogí mi maleta con los documentos y salí. Al llegar a la oficina lo expliqué todo. Mostré la escritura y dije que era la única propietaria del inmueble. Solicité que cualquier cambio requiriera mi firma con reconocimiento notarial. La empleada fue clara. Nada se podía modificar sin eso. Volví a casa con la certeza de que intentaban pasarme por encima. No era una impresión. No era una exageración. Era un plan para sacarme de la casa y asumir el control de todo. Solo que no contaban con una cosa. Yo seguía atenta y ahora estaba preparada. Tras el intento de cambiar el registro de la casa, empecé a guardar copias de los documentos importantes fuera de la vivienda. Fui a una papelería, saqué copias autenticadas de la escritura, del contrato de la inquilina y de los comprobantes de impuestos. Se las entregué a un vecino antiguo de confianza, el señor Ángel, dueño de un pequeño almacén. No le expliqué todo. Solo le pedí que las guardara en una carpeta por precaución. No hizo preguntas. Dijo que las dejaría bajo llave en la caja fuerte de la tienda. Volví a casa más tranquila. 2 días después, me sorprendieron con otra novedad. Al bajar por la mañana, la puerta del salón había sido retirada. En su lugar, una estructura de aluminio con cristal ahumado y cerradura digital. Clara estaba sentada en el sofá con un portátil en el regazo. Pregunté qué habían hecho. Respondió que era por seguridad. Dijo que ahora, con los equipos de grabación, no podían arriesgarse a robos. Le dije que nadie me había consultado. Me contestó que ya no era necesario, que la casa necesitaba una gestión moderna. Luis, que estaba al lado, asintió con la cabeza. Eugenia apareció en la escalera con una bandeja de café y dijo que aquello era un avance, que debía estar orgullosa de que la casa se estuviera valorizando. Ninguno de los tres pidió mi opinión. Sabía que se estaban preparando para ocuparlo todo, de manera lenta, planificada, paso a paso. Ese mismo día, al intentar acceder al patio trasero, vi que habían instalado otra puerta, con un candado nuevo. Me impidieron entrar en mi propio patio. El espacio estaba lleno de cajas y maniquíes. Intenté razonar con Clara.
Dije que aquello era un abuso. Respondió que ahora el patio era un área de producción, que estaban trabajando y que podía usar el baño de mi cuarto, que era suficiente. Cada día una habitación dejaba de pertenecerme. Cada semana se tomaba una decisión sin mi presencia. Solo me quedaba el cuarto donde dormía y la parte de arriba de la casa, que aún no habían transformado. Ya no tenía espacio en el armario de la cocina. No podía usar libremente el baño común. El salón se había convertido en un estudio, el patio en un almacén, y la zona de lavado estaba siendo convertida en un punto de recogida de mercancías. El sábado siguiente me despertó un ruido de martillo. Bajé y vi a 2 hombres derribando parte de la pared de la planta baja. Estaban ampliando el espacio para la futura tienda. La peluquera aún no se había ido. Subí de inmediato a su salón y le avisé. La chica estaba aterrorizada. Dijo que no había recibido ninguna notificación legal. Le pedí que se calmara, que yo me encargaría. Volví a casa y llamé a Luis. Dijo que Clara estaba resolviendo todo, que no necesitaba involucrarme. Le dije que el contrato era válido, que yo era la propietaria y que aquello era un delito. Clara respondió que si creaba problemas, la tienda no abriría y todos saldrían perdiendo. Anoté los detalles de la obra. Hice fotos con mi móvil. Registré el nombre de la empresa que estaba haciendo el trabajo y llamé al ayuntamiento. Concerté una visita para el lunes. El domingo evité el contacto. Pasé todo el día en mi cuarto. Comí galletas y tomé té. El ambiente era insoportable. El lunes fui al ayuntamiento con los registros. Mostré que la reforma se estaba haciendo sin autorización y que el inmueble estaba siendo modificado sin el consentimiento de la propietaria. El funcionario tomó nota, pidió las fotos, pidió una copia del contrato de la inquilina, que tenía digitalizado, y dijo que lo enviaría al departamento de inspección. Volví a casa y al entrar me di cuenta de que mi llave de la planta de arriba ya no encajaba en la cerradura. Clara había cambiado la cerradura de la planta superior. Cuando lo cuestioné, dijo que fue por error, que llamarían al cerrajero para hacer una copia. Luis, una vez más, no dijo nada. Empecé a dormir con la puerta entornada y una silla bloqueándola por dentro. El martes, la peluquera se fue. Dijo que no aguantaba más la presión. Clara y Eugenia lo celebraron. Ese mismo día, empezaron a descargar vitrinas, estanterías y perchas. La tienda se montó en 2 días. La fachada de la casa fue pintada sin mi autorización. Cambiaron hasta el número de la casa. Colgaron un cartel con el nombre de la tienda y un eslogan. Ni siquiera me consultaron. El fin de semana empezaron a llegar clientes. Clara atendía con un delantal personalizado. Eugenia estaba en la caja. Luis se ocupaba de la parte técnica. La planta baja se convirtió en un comercio concurrido. La casa se llenó de cajas, bolsas, conversaciones altas y música de fondo. Me relegaron definitivamente al fondo. Intenté hablar con Luis. Le dije que aquello no era lo acordado. Respondió que todo iba bien, que la tienda era un éxito y que debía adaptarme. Dije que no quería conflictos, pero tampoco iba a aceptar que me trataran como una intrusa. Clara respondió, en tono seco, que si quería paz, era mejor que no estorbara. Al día siguiente me di cuenta de que mi cesta con ropa lavada había desaparecido. La encontré en la basura. Junto con ella estaban mis paños de cocina, mi delantal viejo y una foto mía con mi marido que estaba en la pared de la cocina. Todo tirado. Recogí lo que pude, lo lavé de nuevo y lo guardé en bolsas dentro de mi cuarto. Ya no tenía dónde dejar nada. La tienda ya funcionaba. Habían tomado la planta baja. La planta de arriba estaba siendo bloqueada poco a poco. Sabía que el siguiente paso sería intentar sacarme de una vez, pero lo que no sabían era que toda esa actividad ya estaba documentada. No tenía prisa. Quería recuperar todo, pero dentro de la ley. Y ya estaba trabajando en eso. La tienda llevaba 10 días funcionando. Los clientes llegaban temprano, se iban tarde. Había ruido constante, repartidores en la puerta, bolsas desperdigadas por los rincones. La campanilla sonaba sin parar. La privacidad de la casa había desaparecido.
Todo lo personal se convirtió en parte de un negocio. Mi nombre no aparecía en ningún cartel, pero yo fui quien pagó cada centavo de ese terreno. Yo fui quien pasó noches sin dormir para construir esa casa. Ahora me trataban como una huésped no deseada. El viernes, al volver del mercado, encontré mi bolsa de la compra revuelta. Alguien había tocado los productos. Las frutas estaban aplastadas, el paquete de arroz abierto, 2 huevos rotos. Llamé a Luis y pregunté si alguien había tocado algo. Respondió que quizá la madre de Clara lo confundió con las compras de la tienda, que todo era parecido. Clara oyó la conversación y replicó desde lejos que, si dejaba todo por ahí, era difícil saber qué era de quién. Entré en mi cuarto y guardé todo en una caja con tapa. La puse al lado de la cama. Empecé a vivir allí dentro. Solo salía para ir al baño. A la mañana siguiente me despertaron pasos rápidos en el pasillo. Oí a alguien aplaudir y abrir la ventana de mi cuarto sin permiso. Era Eugenia, diciendo que necesitaba usar el espacio de la planta de arriba para hacer fotos de los productos. Dijo que la luz allí era mejor. Le dije que no lo permitía. Se rió y dijo que era solo por unos minutos. Insistí en que ese era mi cuarto. Clara apareció y dijo que estaba exagerando, que nadie quería molestarme. Cerré la puerta con llave. Me quedé sentada con la llave en la mano hasta la tarde. Días después, recibí un aviso del ayuntamiento. Un inspector había estado en la dirección y dejó un documento informando que el inmueble había sufrido modificaciones y que era necesario presentar el proyecto regularizado de la obra. Cuando pregunté a Luis qué era eso, dijo que lo estaban resolviendo con un conocido, que no necesitaba preocuparme. Pedí ver los documentos. Cambió de tema. Por la noche, esperé a que todos durmieran y fotografié los cambios. La fachada pintada, la entrada de la tienda, las paredes derribadas en el interior, los equipos de comercio. Lo guardé todo en una carpeta nueva. Fui al registro de la propiedad de la ciudad y presenté un documento a mi nombre, informando que la casa estaba siendo utilizada para fines comerciales sin mi autorización, que yo era la única propietaria legal y que cualquier cambio en el registro o en la estructura se estaba haciendo contra mi voluntad. El empleado dijo que el documento serviría como registro público en caso de disputa. Volví a casa en silencio. No conté nada. El domingo, oí la voz de Clara hablando por teléfono. Decía que pronto podrían pasar la casa al nombre de su marido y que la suegra estaba demasiado mayor para ocuparse de las cosas. Usó la expresión, «Ya está casi todo listo». Fui a mi cuarto y revisé mi carpeta. Todos los documentos estaban allí. La copia de la escritura, el historial de la propiedad, los comprobantes de pago. Saqué otra copia y la dejé de nuevo con el señor Ángel. También añadí los audios que empecé a grabar en el móvil. El miércoles me sorprendieron otra vez. Habían cambiado de nuevo la cerradura de la puerta principal. Cuando intenté entrar, la llave no encajaba. Aplaudí. Toqué el timbre. Clara apareció en la ventana de arriba. Estaba con una taza de café en la mano y preguntó qué quería. Respondí que quería entrar. Dijo que habían cambiado la cerradura por seguridad. Le dije que esa era mi casa. Respondió que yo vivía en la planta de arriba y que, si necesitaba entrar por otro motivo, debía avisar antes. Luis apareció poco después. Dijo que era solo un malentendido, que traerían una copia nueva de la llave. Esperé todo el día. La llave no llegó. Dormí en mi cuarto sin salir más. Empecé a sentir dolor de espalda por el colchón viejo. La comida empezó a racionarse. Preparé todo en un hornillo eléctrico que tenía escondido. Herví agua en una taza de aluminio. La luz empezó a fallar por el exceso de uso en la planta baja. Me llamaron egoísta por intentar volver a conectar el diferencial. El jueves, fui a la caja de ahorros de la ciudad. Comprobé si había algún movimiento de financiación o hipoteca a mi nombre. El empleado confirmó que se había hecho una simulación con mi DNI, pero no había ningún contrato activo. Solicité el bloqueo de cualquier operación futura sin mi autorización formal. Me aconsejó que denunciara en la policía en caso de intento de fraude. Presenté una denuncia preventiva. Volví a casa en silencio. El viernes por la noche,
Oí una discusión entre Clara y Eugenia. La madre se quejaba del ruido de los clientes, del caos de la tienda. Dijo que aquello se estaba convirtiendo en un desorden. Clara gritó diciendo que la culpa era mía, que aún no habían resuelto el tema de la documentación. Luis intentaba calmarlas. Me quedé escuchando todo desde la cama, con la puerta cerrada con llave. Estaban entrando en conflicto entre ellos. Eso me dio claridad. Sabía que el momento adecuado se acercaba. El sábado por la mañana, al bajar con mi carpeta de documentos para salir, encontré mi ropa dentro de una bolsa de basura negra, apoyada en la puerta. Algunas estaban dobladas, otras arrugadas. Encima, había una nota escrita con letra apresurada. «Hemos preparado tus cosas. Mejor que descanses unos días fuera». No respondí. Cogí la bolsa, subí de nuevo, puse todo encima de la cama. Me puse un pantalón cómodo, una blusa de manga larga, me calcé mis zapatos viejos, cogí mi bolso con los papeles y salí. No cerré la puerta de un portazo. No dije nada. Caminé hasta la estación de autobuses. Compré un billete solo de ida. Destino, Badajoz. Llegué a Badajoz poco después de las 7 de la mañana. Cogí un taxi desde la estación hasta la casa de mi hermana, Dolores. No esperaba mi visita. Abrió la puerta aún en camisón. Me vio con la maleta en la mano, los documentos bajo el brazo, y solo dijo que entrara. No di rodeos. Dije que necesitaba quedarme un tiempo. No hizo preguntas, solo señaló el cuarto del fondo y volvió a la cocina. Descansé el resto del día. Dormí unas horas, comí poco. Por la tarde empecé a revisar toda la documentación que llevaba. Comprobé cada elemento. Escritura, copia del contrato de la peluquera, denuncia, notificaciones recibidas, extracto del registro, fotos de los cambios en la casa, grabaciones en el móvil, testimonios anotados. Lo ordené todo en una carpeta nueva. A la mañana siguiente fui al despacho del señor Ernesto, conocido de la familia, jubilado del ayuntamiento y con experiencia en derecho civil. Le entregué todos los documentos. Los leyó sin prisa. No comentó nada hasta el final. Cuando terminó, dijo que la situación era clara. La casa estaba a mi nombre. No había dado ninguna autorización a terceros. Las acciones de Luis, Clara y Eugenia dentro de la casa eran irregulares. El uso del inmueble como tienda sin contrato podía ser multado. Y lo más importante, como no había contrato de alquiler con ellos, podía revocar el permiso de residencia en cualquier momento, por voluntad propia. Le pedí que me ayudara a formalizar esa decisión. Redactó un aviso de revocación de residencia, con un plazo de 72 horas para la desocupación. Se elaboraron 3 documentos, uno para cada persona implicada, todos individualizados, con nombre completo, DNI, dirección y fecha exacta de emisión. Adjuntó una copia autenticada de la escritura, una copia de la denuncia y del extracto registral del ayuntamiento. También envió una copia con protocolo a la Junta de Distrito de Cáceres, informando oficialmente que los ocupantes residían allí sin mi autorización. Solicitó que cualquier intento de regularización, reforma o movimiento legal en el inmueble fuera bloqueado de inmediato. Por la tarde, él mismo envió los avisos por correos con acuse de recibo. Volví a casa de Dolores y reorganicé todo lo que tenía. No hablé con nadie. Me quedé allí en silencio durante 2 días. Al tercer día, Ernesto me llamó confirmando que todos los destinatarios habían recibido y firmado las notificaciones. Ninguno respondió. Ninguno impugnó. La Junta de Distrito también había registrado la comunicación. A partir de ahí, cualquier permanencia en la casa podía considerarse ocupación irregular. El sábado siguiente cogí el primer autobús de vuelta a Cáceres. Llevé solo la carpeta de documentos, el móvil y algo de ropa. Llegué poco antes de las 8. Fui a casa del señor Ángel. Recogí la copia de seguridad de la documentación y le agradecí por guardarla. Luego fui a casa de doña Fátima, al otro lado de la calle. Le pedí que me dejara dejar mis cosas allí unas horas. Aceptó. Me ofreció café. Lo rechacé. Me quedé sentada mirando la fachada de mi casa. Vi a Clara salir con 2 cajas en las manos. Eugenia arrastraba una maleta con ruedas. Luis cerraba la puerta de cristal de la tienda.
El cartel de la fachada había sido retirado. La vitrina estaba vacía. La tienda había sido desmontada. Esperé hasta la tarde. Cuando vi que la casa estaba silenciosa, crucé la calle. Toqué el interfono. Luis apareció en el portón. Abrió, me miró y dijo que ya se iban. Entré. El salón estaba medio vacío. Clara estaba sentada en el sofá, callada. Eugenia no estaba. Fui directa al cuarto. Mis objetos estaban en bolsas de plástico en un rincón. El cajón de los documentos había sido revuelto, pero todo lo importante ya estaba fuera. Volví al salón. Luis intentó justificar lo ocurrido. Dijo que no quería conflictos, que las cosas se salieron de control. Dijo que Clara quería que la tienda funcionara, que él intentó equilibrar, pero que todo se convirtió en un problema. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, dije solo que el plazo de desocupación terminaba al día siguiente. A las 18. Clara se levantó. Dijo que lo que hicieron fue pensando en el futuro de la familia. Dijo que estaba actuando con dureza, que todo lo que construyeron allí fue con esfuerzo. Respondí que su esfuerzo se hizo sobre algo que no era suyo, que nadie pidió mi permiso, que ignoraron mi presencia y que ahora estaban recogiendo las consecuencias. Me fui. Dormí en casa de doña Fátima. Al día siguiente fui a la puerta de la casa poco después de las 6 de la tarde. El portón estaba abierto. Entré. El salón estaba vacío. La cocina, limpia. El patio, sin objetos. Subí. Las ventanas estaban cerradas. Los armarios abiertos. Ningún rastro de ellos. Saqué mi llave de repuesto que estaba escondida detrás del armario y la guardé conmigo. Hice fotos del estado de la casa. Fotografié cada habitación. Fui a la Junta de Distrito. Informé que el inmueble había sido desocupado. Solicité una inspección oficial. La inspección se hizo ese mismo día. El responsable confirmó que el inmueble estaba limpio, sin daños y sin moradores en ese momento. Firmé el documento final y recibí una copia autenticada. Volví a casa al final del día. Cerré el portón. Cerré todas las ventanas. Lavé los platos que quedaban. Doblé la ropa que estaba esparcida. Recogí los objetos dejados sobre los muebles. Volví a poner las fotos en sus sitios de antes. Organicé todo como era cuando vivía sola. Preparé un café. Me senté en la silla de la cocina. El reloj de la pared marcaba las 8:20 de la noche. Ningún ruido fuera de lugar. Ningún sonido en la escalera. Ningún comentario fuera de tono. Ningún movimiento extraño. Solo la casa, tal como era antes de que todo empezara. Después de confirmar que se habían ido y regularizar la inspección con la Junta de Distrito, pasé los 2 días siguientes limpiando. Las paredes estaban manchadas de cinta adhesiva y pintura corrida de la antigua fachada de la tienda. El baño tenía marcas de pegamento donde habían colgado estanterías. Encontré restos de papel de embalaje bajo los armarios. Lo quité todo. Barrí cada rincón. Lavé las 2 plantas. Lo hice despacio, sin prisa. En el cuarto donde había estado Eugenia, encontré una agenda vieja con notas sobre proveedores, plazos de entrega y cuentas pendientes. La tiré a la basura. El antiguo cuarto de Clara y Luis tenía las cortinas arrancadas y el colchón apoyado en la pared. La cama, sin sábanas, tenía la estructura rota. Recogí las piezas de madera y las apilé en un rincón de la terraza. Encontré algunas ropas rotas dentro del armario. Las metí en bolsas negras. Llevé todo al punto de recogida de residuos de la calle de atrás. En la planta baja, donde estaba la tienda, retiré lo que quedaba. Perchas colgadas, una regleta con enchufes, cajas vacías de cartón y una mesa pequeña apoyada al fondo. Llamé a un servicio de recogida del ayuntamiento. Al día siguiente se llevaron el material. La entrada de la tienda, que había sido modificada con cristal templado y adhesivos, la cubrí provisionalmente con cartón. Anoté que debía llamar a un albañil para cerrar y restaurar la pared original. Volví al registro de la propiedad y solicité la actualización del historial del inmueble, con el registro de la inspección, la recuperación y la comunicación a la Junta. Pagué las tasas. Recibí el nuevo documento con el resumen del proceso administrativo. Estaba oficialmente comprobado que el inmueble era exclusivamente mío y que no había más ocupantes.
Guardé todo en la misma carpeta. La cerré con candado y la puse en la estantería más alta del armario de mi cuarto. El vecino Ángel pasó por el portón y preguntó cómo estaban las cosas. Respondí que todo estaba bajo control. Comentó que el movimiento intenso de la casa había asustado a algunos vecinos. Dijo que Clara y Eugenia discutieron a gritos las últimas noches antes de irse. Una vecina de la calle de abajo contó que vio a una de las dos intentando llevarse cajas a escondidas, pero desistió al notar que la observaban. Luis no volvió a aparecer. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún intento de hablar. No lo busqué, no fui tras él. Sabía que, si quería resolver algo, habría venido hasta aquí. Clara tampoco dio señales. Eugenia, menos aún. Para mí, lo que importaba era haber cerrado aquello de forma correcta. Reactivé el contrato con la peluquera que había sido obligada a irse. La llamé. Le expliqué que todo estaba resuelto y que podía volver, si aún quería. Se emocionó y dijo que sí. En 2 días, estaba instalada de nuevo en la planta baja. Trajo las sillas, los espejos, los productos. La peluquería volvió a funcionar. Simple, como siempre fue. Pagando el alquiler puntualmente, con recibo y respetando los límites del espacio. Volví a vivir de forma sencilla. Me despertaba temprano, hacía la compra, comía en casa, leía un poco y tomaba café en la terraza. La planta de arriba volvió a ser silenciosa. Organicé mis libros, remendé algunas ropas viejas y fui cuidando el jardín de la entrada, que estaba lleno de malas hierbas. El barrio volvió a la normalidad. Nadie me miraba ya con lástima o desconfianza. La casa dejó de ser tema de conversación. Un día recibí una carta. El sobre venía sin remitente. El sello tenía el matasellos de otra provincia. Dentro, un papel doblado con 4 líneas escritas a mano. Reconocí la letra. Era de Luis. Decía que estaba viviendo lejos, que había conseguido un trabajo fijo y que lamentaba cómo habían salido las cosas. No pidió disculpas. No intentó justificar. Solo informó que no volvería. Rompí la carta y la tiré. No por rabia, sino porque no veía sentido en guardarla. El mes siguiente, regularicé mi registro en el ayuntamiento para asegurar que ningún otro nombre estuviera vinculado al inmueble. Ernesto me ayudó a registrar un documento de seguridad, prohibiendo cualquier movimiento de registro o financiación sin mi autorización presencial y con firma reconocida. Lo hice para evitar sorpresas. Me aconsejaron también que no firmara nada sin consultar a alguien de confianza. Seguí el consejo. Volví a usar las habitaciones que estaban abandonadas. Restauré el antiguo cuarto del fondo, instalé de nuevo mi taller de costura y empecé a arreglar ropa para los vecinos. Lo hice poco a poco, en días alternados, solo para mantener la mente y el cuerpo ocupados. Algunas clientas antiguas se enteraron y volvieron. Era poco, pero ayudaba con los gastos. Nunca me gustó estar parada. Una tarde, mientras regaba la acera, una joven se acercó y preguntó si aún había un local comercial en alquiler. Respondí que no. Insistió, diciendo que el espacio era ideal, que la calle tenía buen movimiento. Dijo que allí ya había habido una tienda. Respondí que sí, pero que ahora no había espacio disponible. Me agradeció y se fue. Continué con mi rutina. No me relacioné con los vecinos más de lo necesario. Mantuve la distancia. Aprendí que, incluso quien parece respetarte, puede volverse en tu contra por conveniencia. Las personas cambian. Las relaciones cambian. La casa no. La casa es lo que proteges. Si no la proteges, te la quitan. La casa ahora estaba en orden. El alquiler entraba cada mes. Las facturas estaban al día. Los documentos en la caja fuerte. Los muebles en su sitio. Ningún ruido fuera de hora. Ninguna puerta golpeando. Ninguna decisión sin mi permiso. La casa volvió a ser lo que era. Un lugar donde todo estaba bajo control. Pasó el tiempo. Casi 3 meses después de que la casa fuera desocupada, recibí una notificación del registro de la propiedad. El documento era simple, pero me llamó la atención. Era una solicitud de consulta sobre un posible inventario en curso. Un abogado pedía información sobre bienes registrados a mi nombre. En la firma aparecía el nombre de un despacho de abogados
de la ciudad donde Clara tenía familia. Reconocí el apellido. Era de su tía. Ese mismo día llamé a Ernesto. Le conté lo que había recibido. Me pidió que llevara el documento a su despacho. Al día siguiente fui. Analizó la notificación y confirmó que alguien estaba intentando averiguar si había algún movimiento de partición registrado. Según él, ese tipo de solicitud suele usarse como prueba para saber si hay margen para disputas futuras. Dijo que no era grave, pero tampoco algo que se debiera ignorar. Con su orientación, hice un nuevo registro de declaración formal, afirmando que no había proceso de inventario en curso, que estaba viva, lúcida y en posesión legal y administrativa del inmueble. El documento fue protocolado en el registro, con firma reconocida. También solicitamos una anotación en el registro del inmueble para que cualquier solicitud futura dependiera de mi autorización directa. Ernesto sugirió que dejara registrado un testamento simple, declarando a quién dejaría la casa en el futuro, si así lo deseaba. Dijo que eso evitaría disputas tras mi muerte. No lo pensé mucho. Decidí que no se la dejaría a nadie. Formalicé que, tras mi fallecimiento, el inmueble debería venderse y el dinero donarse a una institución que cuida de ancianos. Firmé en el registro, con 2 testigos. Me fui con el documento sellado y guardado en el bolso. La semana siguiente, recibí una llamada del número de Luis. El móvil sonó varios segundos. Miré la pantalla y no contesté. Lo intentó 2 veces más. Apagué el teléfono y quité la tarjeta durante 2 días. No me interesaba saber qué tenía que decir. No quería conversación ni explicaciones. Lo que permitió que ocurriera en esa casa no tenía excusa. No solo fue omiso, sino que aceptó y se aprovechó. Volví a mi rutina. Fui al mercado, compré verduras, pasé por la farmacia, pagué facturas. Al volver, encontré a doña Fátima en la puerta, barriendo la acera. Me llamó y preguntó si ya había visto la nueva publicación en el periódico del barrio. Cogí el papel de su mano y leí el artículo. Hablaba de inmuebles en disputa usados para fines comerciales irregulares. La foto de una de las casas era la mía, tomada cuando la tienda aún funcionaba. El texto explicaba que la situación ya estaba resuelta y que la propietaria había recuperado sus derechos. No mencionaba nombres, pero la imagen era clara. Entré, rompí el periódico y lo tiré a la basura. No quería ver más nada de eso. La historia estaba cerrada. No me interesaba convertirme en ejemplo de nada. Solo quería paz. Continué con mi trabajo sencillo. Cosía 3 veces por semana. Recibía a las clientas por la puerta lateral, como siempre hice antes de la confusión. Volví a cuidar las plantas. Compré macetas nuevas y planté algunas hierbas en la terraza. Me despertaba temprano, me acostaba temprano. Sin ruido, sin prisas. La peluquería de la inquilina volvió a funcionar bien. Las clientas antiguas regresaron. El ambiente era tranquilo. Ella pagaba puntualmente. Me daba los buenos días cada mañana. Respetaba los horarios. Era como antes de la confusión. Sin conflictos, sin faltas de respeto. El contrato se renovó por 2 años más. El dinero del alquiler cubría los gastos de la casa. No sobraba mucho, pero no faltaba nada. Nunca necesité lujos. También recibí una carta del banco informando que una solicitud de financiación con mi DNI había sido denegada por inconsistencia de datos. Pedí el informe completo. Comprobé que intentaron simular un crédito usando la dirección de la casa. Llevé los papeles al registro. Ernesto protocoló otra declaración bloqueando cualquier movimiento financiero vinculado al inmueble sin mi presencia física y firma reconocida. Los documentos también se enviaron al banco. Seguí en alerta. Empecé a guardar copias de todo en lugares diferentes. Una carpeta en casa, otra con el señor Ángel. Digitalicé todos los registros y los guardé en un pendrive dentro de una caja de medicamentos. Solo yo sabía dónde estaba. Ya no confiaba en nadie, ni en familiares, ni en vecinos. Mis documentos se convirtieron en prioridad. Nada de dejar cajones abiertos. Nada de confiar la llave a terceros. Cada movimiento de mi vida ahora pasaba por una verificación. A pesar de todo, volví a tener una rutina equilibrada. Los dolores de espalda seguían
pero estaban controlados con la medicación. El médico del centro de salud me recetó una pomada nueva que ayudó. Volví a hacer caminatas cortas al final de la tarde. Con cada paso, recordaba lo que pasé, pero no lo pensaba con rencor, solo como un hecho. Ocurrió. Lo enfrenté. Lo resolví. No hablaba más con nadie de la familia de mi hijo. No tenía interés. Corté lazos. Clara, Eugenia y Luis quedaron en el pasado. Si hoy viven bien o mal, no lo sé. No pregunto. Y no quiero saber. Lo único que me importa es que no vuelvan a pisar mi casa. Ese lugar no es solo una construcción. Es el resultado de todo lo que trabajé desde los 20 años. Y no permitiré que nadie más intente quitármelo. La casa estaba segura. Los documentos protegidos. Las facturas pagadas. Los muebles en su sitio. Los espacios respetados. Sabía quién era. Sabía qué tenía. Y sobre todo, sabía quién no merecía ni un centímetro de lo que era mío. El lunes por la mañana, cerré el portón con fuerza. Un pequeño susto para quien aún estuviera durmiendo, pero era la señal de que nadie más mandaba allí. Llevé la bolsa de basura a la acera, barrí la entrada de la casa y preparé un cubo de agua con jabón. Pasé la fregona por los azulejos de la entrada y quité los restos de la antigua tienda que aún estaban pegados con cola en la pared. Tardé más de 1 hora hasta que todo quedó limpio. Después, entré, me lavé las manos, preparé café y volví a ordenar mis papeles. Había algunas pendencias con Hacienda, no por mi culpa, sino porque Clara usó la dirección de la casa para registrar un MEI. Llamé al número que me había dado el contable del ayuntamiento y expliqué la situación. Me indicaron que fuera en persona. Al día siguiente fui con la carpeta de documentos. La empleada consultó el registro y confirmó. El NIF estaba activo, con la dirección residencial registrada en mi inmueble. Presenté una solicitud formal de desvinculación y denuncia por uso indebido. Ese mismo día, Ernesto preparó un documento complementario informando del cese forzado de las actividades comerciales dentro de la vivienda, sin mi consentimiento. Lo adjuntó al expediente de la Junta de Distrito y al registro. También lo notificó a Hacienda. En menos de 15 días, el NIF fue cancelado. Otra brecha cerrada. Por la tarde me senté en el patio trasero con un cuaderno y empecé a escribir todos los gastos que había tenido desde el inicio de la confusión. Listé materiales de limpieza, desplazamientos, tasas de registro, consultas con el abogado, servicios de retirada de escombros, reforma de la fachada, pintura, escobas, rodillos, cubos, todo. El importe no era pequeño. Y todo salió de mi bolsillo. Ernesto recomendó que guardara esas notas. Si en algún momento intentaban acusarme de algo, o si aparecían pidiendo indemnización, tendría los registros de todo lo que hice para reparar lo que causaron. Hice fotos, guardé recibos y anoté fechas. Aprendí que las pruebas valen más que las palabras. Los días siguientes fueron silenciosos. Ninguna llamada, ninguna carta, ningún pedido de disculpas. Tampoco llegó ninguna demanda. Imaginé que tal vez habían entendido que no valía la pena intentar engañarme más. Los intentos de disimular lo que hicieron fueron tantos que cualquier paso en falso ahora se volvería en su contra. Fui a casa de la peluquera para resolver un problema con la fontanería. El grifo de la pila goteaba. Llamé a un técnico de confianza. Lo arregló y aprovechó para revisar las tuberías de la planta de arriba. Dijo que estaban viejas, pero funcionaban. Quedé en hacer un cambio completo el mes siguiente. Quería que la casa funcionara correctamente, sin riesgo de sorpresas. Con los días más cálidos acercándose, empecé a organizar el tejado. Llamé a un albañil para revisar las tejas y reforzar la estructura de la cubierta. Quedamos en hacerlo en 2 fases, empezando por el lado izquierdo de la casa, donde antes estaba la tienda. Los materiales se compraron con el dinero del alquiler. Nunca toqué mis ahorros. Solo usaba lo que entraba con el trabajo o con el inmueble. La costura siguió adelante. 2 vecinas empezaron a traer encargos fijos. Hacía dobladillos, arreglaba cremalleras y ajustaba ropa para sus nietos. También vendía paños de cocina bordados que me sobraron de cuando los hacía por afición. Me ocupaba lo suficiente para no pensar en lo ocurrido.
No tenía rabia, pero tampoco ganas de reconciliación. El último sábado del mes, fui al mercado y me encontré con una antigua empleada del ayuntamiento que me conocía de lejos. Preguntó cómo estaban las cosas. Dijo que había oído hablar de la confusión con la casa. Confirmé que todo estaba resuelto. Me comentó que casos como el mío eran cada vez más comunes, que los ancianos estaban siendo víctimas de aprovechados, incluso dentro de la propia familia. Dijo que lo peor era cuando el abuso venía de casa. Asentí, sin extenderme. Volví del mercado con la bolsa llena. Preparé un guiso sencillo y comí en la terraza. El reloj de la pared de la cocina marcaba las 3 de la tarde. Todo en orden. Las ventanas abiertas, el suelo limpio, el portón cerrado. No había ruido dentro de la casa. Ningún aparato encendido fuera de lugar. Ningún objeto extraño en el pasillo. Ni señales de gente entrando o saliendo sin mi autorización. Empecé a revisar los armarios y noté que algunas cosas aún faltaban. Ollas antiguas que desaparecieron, herramientas que guardaba en el patio, sillas que se esfumaron. Anoté lo que recordaba. No porque fuera a buscarlas, sino porque quería saber el alcance del perjuicio. No recuperé todo, pero lo esencial estaba conmigo, y lo que se llevaron a la fuerza ya no me hacía falta. Doña Fátima me invitó a tomar té en su casa. Fui por cortesía. Hablamos poco. Comentó que habían visto a Luis en la ciudad vecina. Dijeron que estaba trabajando como ayudante en un taller. No pedí detalles. Intentó hablar de Clara, pero cambié de tema. No quería alimentar ese tipo de conversación. Ya bastaba con lo que viví. Ahora solo quería mantener la distancia. Guardé los documentos más importantes en una caja de madera, con cerradura. La escondí en el fondo del armario, entre mantas. Las copias digitales las guardé en 2 pendrives. Uno conmigo, otro en la caja fuerte de la tienda del señor Ángel. Ninguna firma saldría de mí sin análisis. Ninguna conversación se tendría fuera de un lugar público. Ningún papel se entregaría sin copia. Me preparé para evitar cualquier nuevo avance. La confianza se perdió por completo. No por impulso, sino por todo lo que pasó. A partir de entonces, cualquiera que se acercara con buenas intenciones tendría que demostrarlo con hechos. No olvidaba lo ocurrido, y no pretendía dejar que volviera a pasar. A principios del mes siguiente, recibí una correspondencia certificada. El sobre venía de un despacho jurídico de Cáceres. Dentro, había una citación para comparecer en una audiencia de conciliación. El solicitante era Luis. El motivo: solicitud de reintegro de convivencia familiar y posible derecho a una parte del inmueble por contribución indirecta al patrimonio familiar. Lo leí 2 veces. La citación tenía fecha, hora y lugar definidos. Lo entregué todo a Ernesto. Él lo analizó y dijo que no tenía fundamento. El inmueble era mío, adquirido antes del nacimiento de Luis. Toda la documentación lo demostraba. Además, no había unión civil con Clara, ni pruebas de inversión directa o indirecta hecha por él en la casa. Era un intento de revertir una situación consolidada. Aún así, aconsejó que compareciera, para mostrar que no me escondía. El día de la audiencia me puse ropa discreta y llevé la carpeta con todos los documentos. Ernesto me acompañó. Llegamos 20 minutos antes. Luis estaba sentado solo, con expresión neutra. Cuando me vio, bajó la mirada. El conciliador nos llamó. Me senté a la izquierda de la mesa. Luis, a la derecha. Me indicaron que no hablara antes de la apertura oficial. El conciliador explicó los términos y pidió a Luis que presentara su solicitud. Dijo que había contribuido durante años al mantenimiento de la casa, que había hecho reformas, comprado materiales, pagado facturas. Dijo que el alejamiento fue un malentendido y que deseaba una solución que evitara la vía judicial. Pedía, como mínimo, un acuerdo para seguir usando parte del inmueble como residencia o local comercial. Cuando llegó mi turno, abrí la carpeta y entregué al conciliador una copia de la escritura, el comprobante de compra del inmueble con fecha anterior al nacimiento de Luis, recibos de las reformas, extractos de las facturas, documentos del ayuntamiento, inspección de desocupación y copia del testamento. También presenté la denuncia registrada al inicio de la situación.
Dije, sin alzar la voz, que Luis nunca contribuyó al pago de impuestos, reformas o mantenimiento del inmueble, y que todas las decisiones que tomó se hicieron sin mi autorización. El conciliador leyó los documentos con atención. Tras 10 minutos de análisis, dijo que no había base jurídica para la solicitud. Preguntó a Luis si quería retirar la petición y evitar que el caso se archivara con observaciones negativas para él. Luis se quedó en silencio un rato. Luego dijo que sí. La audiencia terminó en menos de 1 hora. Ernesto me acompañó hasta la salida. Dijo que había hecho lo correcto al comparecer. Volví a casa en silencio. Preparé un café fuerte. Me senté en la silla de la cocina y miré las paredes de enfrente. Esa casa resistió a todo. La entrada de la tienda fue cerrada, las paredes pintadas, los muebles restaurados. La casa volvió a ser lo que era. Y yo también. No dependía de nadie. No debía explicaciones a nadie. Solo quería vivir mis días en paz. La semana siguiente pedí al señor Ángel que instalara una cámara en la entrada y otra en el patio trasero. Compré los equipos con el dinero de los encargos de costura. No era desconfianza solo de Luis, sino del mundo entero. Aprendí que la gente que crece dentro de tu casa también puede convertirse en enemigo. No por peleas, sino por interés. Cuando ven que estás vieja y sola, creen que pueden tomar lo que es tuyo. Recibí 2 clientas nuevas por recomendación. Hice arreglos en vestidos de fiesta. Entregué en el plazo. Cobré en efectivo y lo guardé. Continué con mi vida sencilla. A veces, me sentaba en la terraza a observar la calle. Vi a niños que antes pasaban por allí, ahora crecidos, yendo al colegio con uniforme nuevo. Las casas vecinas habían sido reformadas, pero la mía seguía igual. Estructura firme, paredes blancas, rejas en las ventanas y el portón de hierro pintado cada 6 meses. Un día, al pasar por el mercado, vi a Eugenia de lejos. No me vio. Estaba con una bolsa en la mano, hablando por teléfono, caminando rápido. No me detuve. No la llamé. No aparté la mirada. Seguí andando. No porque tuviera miedo, sino porque no había nada más que quisiera saber de ella. Clara nunca volvió a aparecer. Ninguna carta, ninguna llamada, ningún recado indirecto. Su nombre fue retirado de los sistemas públicos de la dirección de la casa. Su NIF fue eliminado. Sabía que no había forma de volver. Luis, tras esa audiencia, también desapareció. Tal vez entendió que no valía la pena insistir. Tal vez no. Lo que importa es que paró. Seguí la vida como siempre supe vivirla, sin depender de nadie. La casa quedó segura. La peluquera mantuvo el alquiler al día. La peluquería se convirtió en referencia en el barrio. Las clientas elogiaron la organización y el cuidado. El nombre de la casa volvió a ser respetado. No había más basura en la acera, ruido alto de madrugada, gente extraña entrando sin avisar. Todo volvió a su lugar. Hice una copia final de todos los documentos y la dejé con Ernesto. Dije que, si un día no estaba más allí, él sabría qué hacer. Asintió. Me dio la mano y no hizo más preguntas. Volví a casa con la carpeta ligera y la cabeza despejada. Por la noche me senté en la silla de la terraza. La calle estaba silenciosa. El viento pasaba suave. La luz de la farola de la esquina iluminaba el portón. Miré alrededor, respiré hondo y cerré la puerta. La trabé con la llave que siempre fue mía. Y me fui a dormir.